todas las redes de jóvenes nacionales e internacionales que están conectados en esta hora, a todas las iglesias, pastores y líderes. Así es. Sabemos que esta convención no solo marca un hito histórico y profético para nuestra red unánime, sino que sabemos que es una puerta de entrada para un propósito mayor que el Señor va a ir revelando durante estos 2 días que vamos a estar compartiendo junto con ustedes. Y sabemos que Dios tiene una palabra poderosa y abundante que va a edificar nuestras vidas y que sin duda nos va a impulsar hacia adelante para que cumplamos 10, 20, 30 años más y sigamos con esta visión y misión maravillosa que el Señor nos ha regalado. Así que, bueno, les agradezco, les bendigo a cada uno de ustedes y nos ha tocado a nosotros, junto con la pastora Ali, mi persona, con quien comenzamos esta red unánime hace 10 años con un grupo de líderes y un grupo, bueno, también pastores que se sumaron. Todo partió allí con un sueño del Señor que Dios puso en nuestro corazón de unificar las redes, de unirnos para tener tiempos de ministración, tiempos de crecimiento espiritual, pero también Unánimes tuvo otra importante etapa que fue ser direccionados por el Señor y pedirle al Señor que nos mostrara qué queríamos ver los próximos años en esta red. Y justamente el Señor nos habló ahí de Efesios capítulo 4, cuando Él dice que Él repartió y dio dones a los hombres, dio ministerios, llamados. Y estos llamados, estos ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y justamente en eso nos hemos dedicado estos 10 años, a trabajar fuertemente a través de los pastores locales de cada iglesia, esta red apostólica unánime a través de sus convenciones y convocatorias, a formar a los jóvenes para la obra del ministerio. Y hoy estamos agradecidos del Señor porque después de una década podemos ver pastores que Dios ha levantado, que están pastoreando tanto en nuestra nación como también pastores que han sido enviados a otras naciones a pastorear, a extender el reino del Señor. Así que estamos contentos porque hemos visto un fruto extraordinario y glorioso que Dios ha hecho con esta red apostólica unánime. Así que yo sé que muchos de los que están conectados allí son los próximos que el Señor va a levantar. Pon tu mano ahí en el pecho. Yo no puedo verte aquí porque estamos con toda una logística, pero sé que hay muchos ya conectados que están, ¿verdad?, expectantes de lo que el Señor va a hacer estos días. Pero pon tu mano ahí en el pecho y declara que tú y yo somos los próximos que el Señor va a levantar. Somos los próximos que vamos a ser impulsados con un llamado poderoso en la hora del ministerio y que somos instrumentos en las manos del Señor para extender el Evangelio de Cristo a todo lugar y a toda nación. Así que, dicho esto, ¿qué te parece, amor, si oramos y damos gracias al Señor? Y bueno, estamos transmitiendo desde la casa de los apóstoles Lucas y Ana María. Le invadimos la casa, pero sabemos ahí que primero también, desde el momento que los apóstoles también tuvieron esa carga de enviar, yo me acuerdo en esos años cuando llegué al Señor, a pastores muy jóvenes fueron enviados creyendo en el llamado, en el propósito. Así que para ti, joven que estás ahí en casa, no lo podemos ver a ustedes, pero toma el llamado, toma este hermoso caminar en el Señor, de que nada es imposible para el Señor. Cuando Él nos llama, Él también nos capacita. Amén. Así que oramos dándole las gracias primeramente al Señor por estos 10 años, amor. Así es, 10 años, ¿quién lo diría? Así es. A mí me tocó comenzar, cuando comenzamos esta red, con muchos jóvenes, jovencitos solteros. Y hoy día muchos de ellos están casados, formando familia, algunos con hijos y otros que se acaban de casar. Tenemos ahí detrás bambalinas Andrés Marín, que se casó la semana pasada. Bueno, tenemos también ahí al pastor Álvaro Matu, que está ahí trabajando en todo lo que es las redes, con la pastora Marcela, con su bebé. Hoy día pastores ahí en BMF Quilpué. Mira qué bendición, qué glorioso. Oramos y damos gracias al Señor. Padre, te honramos a ti primeramente, porque tú, Señor, eres el principal motor, inspirador, Señor, y quien ha movido durante estos 10 años esta red apostólica
unánime. Señor, que no es un grupo de jóvenes que se juntan, Señor, en las naciones, solo para, Señor, trabajar en un proyecto, sino es tu iglesia, es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, hoy levantándose a través de una generación de jóvenes, Señor, que está avanzando, que está creciendo y que tú quieres usar en este tiempo para llevarlos a un nuevo y a un mayor nivel de tu gloria. Te damos gracias por estos 10 años que nos has regalado y también por los muchos años que vendrán, porque sabemos que vienen muchos años más de la manifestación gloriosa de tu propósito. Señor, oramos por esta convención y declaramos que desde principio a fin esta convención es inspirada por tu Espíritu. Señor, no estamos obedeciendo a un evento, sino lo que queremos es que tú nos puedas hablar estos días, tú puedas ministrar a nuestras vidas, edificar a Cristo en nuestras vidas, formarnos, Señor, y que a través de tu palabra y de lo que tú vas a soltar estos días, impulsarnos, Señor, a un nuevo nivel, impulsarnos a un avance, a un crecimiento mayor, como dice tu palabra, que todos podamos llegar a la estatura de un varón perfecto a la medida de Cristo. Amén. Señor, esa es nuestra oración y al iniciar esta convención te damos gracias, pero a la misma vez también profetizamos y declaramos que estos días veremos cosas mayores. Amén. Porque tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Nos preparamos, Señor, para recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor, y atesorarlo en nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, honramos tu nombre. Bendigo a cada participante de esta convención, donde tú te encuentres en este momento. Bendigo tu vida y declaro que todas tus cargas son puestas a los pies de Cristo, que toda preocupación, que toda situación que quiera competir con lo que Cristo quiere ministrar estos días, queda de lado y tu corazón queda receptivo para recibir todo lo que el Señor tiene para tu vida. Así es. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Wow, dale un aplauso ahí en el lugar donde estás, donde tú te encuentras. Qué ganas de poder verles. Así es. Bueno, como decías tú, hace más de 1 año y medio que nosotros no tenemos convención y creemos que esta convención es una puerta de entrada para algo mayor que Dios va a hacer estos próximos meses y años. Así que prepárense porque retomamos con fuerza esta red apostólica unánime y lo que viene los próximos meses va a ser glorioso. Amén. Y bueno, justamente esta convención, el lema de esta convención es contra cultura. Y a lo mejor algunos se preguntarán, ¿de dónde nace este eslogan? ¿De dónde nace este enunciado? Contra cultura. Porque todo lo que es de Cristo, todo lo que nace del Señor, es contra un sistema humano y natural. A mí me gusta lo que dice Juan capítulo 17. Jesús está orando al Padre y está dando una cuenta de su ministerio. Y cuando Jesús ora, Él le dice al Padre, Señor, con respecto a sus discípulos, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Sí. Ahora, yo te pido que no los saques del mundo, pero sí que los puedas librar del mal, de todo lo malo. Fíjate que lo que el Señor estaba orando no era quiero que los saques del mundo y no vuelvan al mundo, sino haciendo una diferencia. Ellos están en el mundo. Estamos en un mundo hoy día complicado. Estamos en un mundo que está llena de ideologías, llena de formas, de tendencias que se están levantando contra los propósitos del Señor. Hace un tiempo atrás se dio a conocer lo que se llamaba la Agenda ONU, con 17 puntos que hablan con ciertas reformas que van a venir al mundo los próximos años, la Agenda 2030. Sería muy interesante
que te puedas meter a internet y puedas leer con respecto a esta agenda, donde habla de tanto de los cambios que vienen, financieros, climáticos, pero también de los cambios valóricos. Sí. Y cuando tú comienzas a indagar allí, en esa agenda, te das cuenta que todo se está preparando para levantarse contra todos los propósitos del Señor y contra, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para este mundo, bueno, especialmente nosotros, sus hijos, pero los propósitos que el Señor quiere establecer en este mundo. Y bueno, la misma palabra del Señor dice que los postreros días, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad vendrán sobre las naciones. O sea, lo que estamos viviendo fue profetizado hace más de 2000 años atrás por el profeta Isaías. En los postreros días vendrán oscuridad. En los postreros días se va a levantar la maldad. Y aún dice la palabra que la maldad de los malos aumentará. Pero así también va a sobreabundar su gracia. Amén. Y también dice que vendrá esta oscuridad. La palabra oscuridad tiene que ver con cierta incapacidad, ignorancia para entender los propósitos que Dios tiene para el mundo. Y fíjate que la palabra dice, pero más sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Yo no sé si tú que estás ahí, querido joven, familias del Señor, te preparas para ver una mayor gloria de parte del Señor. Pero Dios nos está preparando, Dios está preparando a esta generación para esa mayor manifestación, la manifestación de los últimos tiempos de su iglesia. Amén. Entonces, quiero que nosotros podamos definir este principio de cultura, porque también como hay una cultura humana, humanista, natural, un sistema que atenta contra los propósitos del Señor, hay una cultura también de reino. Y en esa cultura en la que nosotros debemos estar y en la que debemos perseverar en Cristo y no confundirnos cuando comenzamos a mezclar, cuando comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, comenzamos a tener problemas. Y nosotros no podemos operar en confusión, tenemos que tener claridad de los propósitos del Señor en nuestra vida, porque es de esa forma en que nosotros vamos a poder también tener una mayor manifestación de Cristo. Entonces, definamos este principio, la cultura, porque nosotros vamos contra cultura. Los planes de Dios van contra cultura. Y cultura se define como el conjunto de bienes materiales, espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. ¿Qué te parece? Conjunto de creencias, ideas y bienes materiales que genera la sociedad para formar una convivencia, para formar un estilo de vida, una forma de vivir. Y fíjate que una cultura se basa en algunos principios importantes que la rigen. Primero, los valores, todo lo que son los sistemas valóricos. Dos, las creencias, en todo lo que creemos, en todo lo que el hombre cree, todo lo que el hombre adopta como una creencia. Las normas y las sanciones, porque toda creencia que se transforma ya en una idea y en una práctica viene a traer una norma, y esas normas también sanciones cuando esas no funcionan y cuando esas no se practican. También un lenguaje. Toda cultura funciona y se relaciona a través de un sistema de lenguaje y de comunicación. Estoy solamente soltando los puntos principales de cómo opera una cultura. La tecnología y el conocimiento se necesita para implementar una cultura, se necesita conocimiento práctico, se necesita tecnología. Hoy día que vivimos en el mundo de la información, en el mundo de las redes sociales, donde todos nos comunicamos a través de las redes sociales, incluso las iglesias hoy día nos congregamos a través de estos medios. Las redes sociales son las formas también en cómo operan las culturas. Y fíjate que la palabra cultura, reténlo ahí, si estás mirando, por favor. Anotando. Cultura. ¿Ah? Anotando, tomando apuntes, que es muy importante. La palabra cultura viene de la raíz cultivar. Y la palabra ara, cultura, ara, es el prefijo acción
Por lo tanto, la palabra cultura en su significado principal es la acción de cultivar. Y qué poderoso es esto, porque la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy día vivimos en un sistema que quiere sembrar semillas en nosotros, quiere sembrar semillas en esta generación de información, de ideales, de valores, de normas. Fíjate, todo esto te parece conocido, de creencias. Quiere establecer un lenguaje, hasta un lenguaje, porque hace un tiempo atrás se estaba hablando del lenguaje inclusivo, que tenemos que cambiar el lenguaje, la forma de expresarnos. ¡Wow! O sea, yo sé que lo que estoy hablando tú ya lo sabes y lo conoces. Las tecnologías que ya hablamos, todo eso está relacionado con una cultura. Ahora, en contra de la cultura humana, está la cultura del reino de Dios. ¿Por qué es contra la cultura? Nosotros vivimos en un mundo natural, queridos jóvenes, queridas familias del Señor. Nosotros vivimos en un mundo natural, pero con una cultura sobrenatural. Yo quiero que ahí donde estás, no sé si me acompañas, levanta tu mano conmigo, diga conmigo, yo vivo en un mundo natural, pero no estoy sujeto y no tengo por qué estar sujeto a una cultura natural, sino que yo vivo bajo una cultura sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 18, verso 36. Juan 18, 36 dice, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Constantemente los religiosos y incluso los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿cuándo tú vas a establecer tu reino en este mundo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Porque ellos pensaban que el Señor venía a restaurar un reino natural, a restaurar el reino político y natural de Israel. Y el Señor se levantó y dijo, señores, primero, yo no vine a restaurar ningún reino natural, porque mi reino no es de este mundo, mi cultura no es natural, mi cultura no es de este mundo, sino es celestial. Entonces, para nosotros entender y definir el reino, tenemos que entender que el reino de Dios es la persona de Cristo. El reino es la misma persona de Cristo y el poder de su evangelio. Quiero volver a repetirte esto. La contracultura es el reino de Dios. Y el reino de Dios es Cristo mismo, impartido en nosotros, y el poder de su evangelio. Por lo tanto, necesitamos regresar a los principios del reino. Necesitamos regresar a estos fundamentos, queridos jóvenes, porque de esa única forma nosotros vamos a poder impactar al mundo y ir contra toda cultura. El Señor hace 2000 años, Él abrió las escrituras en el templo y Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el que estaba diciendo esto era Jesús. Lo que el Señor estaba diciendo, que Él mismo encapsulaba el reino. Él era el reino. El mismo que abrió las escrituras se estaba dando a conocer a este mundo. ¿Sabe lo que más del Señor anhela en este tiempo? Es darse a conocer a las naciones. Levanta tu mano, ¿sabes? Dios quiere darse a conocer en el lugar donde tú vives, en la tierra de tu asignación, en el lugar donde Dios te plantó. Ahí Dios se quiere hacer manifiesto. Vaya conmigo a Juan capítulo 9, verso 39. Jesús dijo, Juan 9, verso 39. Jesús dijo, para juicio he venido. Escucha esto. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Para qué vino el Señor? Para juicio. Ahora, interpretemos esta palabra juicio. La palabra juicio es orden. La palabra juicio siempre le hemos interpretado como un castigo. Cada vez que decimos viene juicio de Dios al mundo, como algunos probablemente interpretaron con todo este tema de la pandemia que comenzamos a vivir fuertemente desde el 2020,
Dios está juzgando a la tierra. Pero tú tienes que entender que el juicio de Dios es su orden. Amén. Es la forma en que Dios ordena las cosas. Por eso mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Escucha esto. Primera de Pedro 4, verso 17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4, 17. ¿Por dónde debe comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Por eso, lo primero que necesitamos entrar en el orden divino del Señor somos nosotros. Nosotros debemos entrar en este orden divino, porque nosotros vamos a ser el instrumento del Señor para juzgar a las naciones, para traer el orden de Dios a las naciones. Queridos jóvenes, el verdadero orden mundial no es el que está imponiendo el sistema. El verdadero orden mundial es el que está estableciendo el reino de Dios. Por eso necesitamos ver en este tiempo una generación de jóvenes que se levantan llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo vamos a traer el juicio de Dios, vamos a traer el orden mundial del Dios para las naciones. Yo no sé si tú te gozas por eso, pero yo declaro que estos próximos días Dios va a usar tu vida para entrar en la vida de muchos jóvenes con el evangelio del reino y traer orden a sus vidas. Yo veo jóvenes abriendo su boca, estableciendo el reino de Dios y trayendo el orden de Dios para muchos jóvenes que hoy día están perdidos en el sistema. Pero declaramos el orden mundial de Cristo Jesús para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Si estás ahí, dale un aplauso al Señor, ahí en tu intimidad, en tu hogar. Dale gracias al Señor por esto. Yo no sé si estás escuchando esta palabra. Por eso que una cultura anti-Dios puede levantarse contra la visión que el Señor tiene para su iglesia. Un día el Señor les habló a los religiosos de su tiempo y les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de sus tradiciones, por causa de su cultura. Fíjate qué poderoso puede ser una cultura. Jesús lo dijo, está escrito en su palabra, que una cultura podía atentar contra la palabra de Dios. Yo me pregunto esto, ¿qué puede ser más poderoso que la palabra de Dios? Porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Él es la palabra, Él es la palabra viviente. ¿Cómo puede algo ir contra la palabra de Dios? Pero Jesús lo dijo, que las culturas, los sistemas anti Dios pueden detener el avance de la palabra. Por eso tenemos que tener cuidado con las mezclas, cuidado con las cosas que mezclamos, con aquellas cosas que dejamos entrar en nuestras vidas. Pablo dice: creí, por lo cual hablé. El principio ahí que Pablo está hablando no es hablar, es vivir. Pablo dice: creí, por lo cual viví. Creí, por lo cual vivo. Por eso la palabra dice: tal es la creencia del hombre, tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Por lo tanto, tú no podrás ir más allá de aquello que tú estás creyendo, aquello que guardas en tu corazón, aquello que tú abrazas como una verdad, aquello que tú crees. Es lo que tú vas a vivir y lo que vas a expresar. Por eso la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿De qué nos hará libre? La verdad, de lo primero que te hace libre es de toda cultura anti Dios, de toda cultura que atenta contra los propósitos del Señor. Por eso esta convención, queridos jóvenes, es una puerta de entrada para que podamos hacer una revisión en nuestros corazones. Mira lo que dice el salmista, Salmo 139. Examina, oh Dios, mi corazón y conóceme. Ve si hay en mí caminos incorrectos. Porque tú has conocido mi levantar, mi acostar, mi entrar, mi salir. Aún no está la palabra en mi lengua y tú ya sabes todas las cosas. Por eso creo que esta convención va a ser una tremenda instancia para que podamos revisar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida en el Señor.
Por eso tenemos que tener claro que hoy día hay una cultura anti Dios que está operando en el mundo un sistema, pero también hay una cultura de reino, y esa es la que tenemos que abrazar en este tiempo. Y cuando tú abrazas el reino de Dios, prepárate, porque todo lo que tú abrazas de Cristo es lo que tú luego comienzas a manifestar en Él. Qué glorioso es esto, amor. Amén. Sí, y hablando de esto mismo, vamos a hablar justamente de cómo el Señor nos lleva a tener esa cultura de reino. Yo quiero que vayamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Digan, en común. En común. Todas las cosas. Y vendían, dice, sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es. Qué importante es lo que dice esta palabra, y vamos a estar viendo justamente lo que los apóstoles estaban haciendo de acuerdo a esta palabra. Tantos principios importantes que vamos a estar sacando de los oficios sacerdotales. Yo quiero que podamos entender esto, que tú eres un sacerdote. Tú fuiste llamado por el Señor, escogido, apartado. Y vamos a ver los pilares fundamentales, los pilares principales de la cultura de reino. Mi esposo habló sobre la cultura, ¿verdad?, a nivel de mundo, del Amén. sistema. Pero ahora vamos a ver la cultura de reino, de lo que el Señor quiere y establecer en nuestra vida, en tu vida, joven. Y vamos a ver cómo los apóstoles tenían allí una doctrina, pero la doctrina era, ¿verdad?, de Cristo. Cuando tú y yo aprendemos a Cristo, cuando tú y yo conocemos a Cristo. Y yo me recuerdo cuando los apóstoles le dijeron al Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Solamente en Él somos capacitados, crecemos, y vamos a ver que nuestro peor enemigo, amado joven, es la ignorancia. El peor enemigo de tu llamado es la ignorancia. La ignorancia no anula las consecuencias. Así Lo que es. tú estás ignorando no va a anular las consecuencias que vienen. Por eso es importante establecer estos principios, lo que hablaba mi esposo, lo que se está moviendo en el mundo, pero también lo que el Señor estableció desde el comienzo para su iglesia. Y la palabra ignorancia es tinieblas, es todo lo que se mueve. Satanás es, pero más que preparado para poder moverse en la tiniebla, en lo oscuro. Y también la palabra conocimiento es luz. Y dice la palabra que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y estamos acá, amado joven, donde tú estás, desde el extranjero hasta el norte y sur de nuestro país. Tú eres la luz para alumbrar donde tú estás, para poder manifestar la vida de Cristo. Y nosotros muchas veces conocemos, y sobre todo en este tiempo, sabemos mucho más de las redes sociales que de la palabra. Sabemos más cómo se maneja el WhatsApp, el YouTube. Bueno, nosotros estamos ahí aprendiendo, pero los jóvenes en este tiempo, la tecnología, saben mucho más de todo lo que es las redes sociales. Pero les cuesta todavía entender que lo más importante en quien tú debes invertir es conocer más de Cristo. Amén. Es hallar cada día en Él todo lo que Él te ha entregado. Y en Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, la visión del Evangelio de reino, amado joven, amada señorita, no es estudiar la Biblia. Así es. Porque es solamente aprender, ¿verdad? Un conocimiento. Y dice la palabra que el conocimiento envanece.
Aprender, estudiar y sí, yo me sé, yo he conocido personas que dicen, pastora, me sé la palabra al revés y al derecho. Sí, pero la experiencia, la vida de Cristo no está siendo manifestada. Y el aprendizaje de Cristo siempre es a través de la revelación. Yo quiero que puedas entender esto. ¿La revelación de qué, pastora? La revelación de la palabra. Y esa misma revelación te lleva a una experiencia con el Señor. Y tú lo ves en Moisés, cuando el Señor le habló, dice que la palabra, dice que cuando el Señor llamó a Moisés, él tuvo, ¿verdad? Él escuchó la palabra, que era Cristo mismo, pero al mismo tiempo dice que él tuvo una experiencia en la zarza. Cada vez que el Señor nos lleva, nos llama a tener una experiencia con Él, nunca más volvemos a ser los mismos. Y yo declaro que en este tiempo que has caminado, que no sé cuánto tiempo llevas en este caminar del Señor, pero declaramos que vas a tener experiencias gloriosas con Cristo. Así es. Gloriosas con el Señor. Y una experiencia que podemos vivir es que Cristo sea formado en nosotros. Wow. Y esto el apóstol siempre lo ha estado enseñando y entregando. Cuando Cristo es formado en tu vida es transformada. Es transformada a su imagen, no a la tuya. Por eso es importante esto. No tenemos que estar diciendo somos cristianos, que la gente pueda ver a Cristo a través de tu vida. Así es. No por lo que tú digas, sino por lo que ellos puedan ver. Amén. Por eso que una experiencia con el Señor marca un antes y un después. La vida de Saulo nunca más fue la misma cuando él tuvo una experiencia, camino a Damasco. Hasta el Señor le cambió el nombre. Y él fue cambiado radicalmente, todo su mente, todo lo que él hacía. Por eso que yo declaro que en este tiempo vas a tener experiencias gloriosas con el Señor. Así es. Y todo lo que te costó en su tiempo vas a dejarlo para poder entender que Dios te llamó para hacer luz donde tú estás, para poder manifestar la vida de Cristo. En 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la imagen, dice, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dile, en mí. Donde tú estás, dile, hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Y cuál fue la comunión que los apóstoles y la iglesia tuvieron? Y ahí lo vemos en Filipenses también, 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, común unión. Eso es importante, una misma alma, una misma mente, una misma vocación y una misma lucha, común unión. Hay una diferencia, amados jóvenes, entre la comunión y la relación. Así es. Tú te puedes relacionar con todo el mundo, en tu universidad, en tu colegio, donde tú estás, te relaciona. Pero acá yo quiero partir de esta diferencia. Toda relación es en el alma, es en tu fuerza, la sostienes con tu fuerza. Así es. Y eso es la capacidad del hombre. Pero las relaciones no desgastan. Yo no sé cuántos se han desgastado tratar de mantener una relación. Así es. Pero no dan fruto. Y la diferencia cuando estamos en la comunión, en el Espíritu, la dirige Cristo, la dirige el Señor, y el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y entonces cuando la palabra dice que el Señor ora por una unidad, dice la palabra, no por una relación. Y yo quiero que podamos entender esto, jóvenes, que tú puedas orar donde tú estás. Hay diferencia cuando tú llegas a la iglesia. ¿Cuánto hemos tratado de mantener, verdad? Y hemos tratado de forzar a veces y hemos hecho relaciones con la gente, pero no hemos estado unánimes, no hemos estado en una comunión con ellos.
Por eso que muchas veces nos desgastamos, nos enojamos. Pero en este tiempo entender que el Señor quiere una unidad y una comunión. Acá en Juan 17:21 es clave lo que el Señor establece. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cada vez, joven, que desarrollamos la comunión, cada vez que manifestamos la comunión, también el Señor se manifiesta para que el mundo crea que es real, porque van a ver a Cristo. No es algo forzado, no es algo que tú estás tratando con tu fuerza, sino que el Señor está allí en medio, ¿verdad? Y ahí en Juan 17:21, yo quiero que lo puedas leer después en casa. Señor, tú estás allí orando por cada uno de nosotros. Ahí habla del partimiento del pan, lo que hablábamos en el comienzo. Juan 6:57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, mira, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué es el pan? El pan es Cristo, amado joven. Y a medida que comemos el pan, es también como lo experimentamos y lo manifestamos. ¿Qué es lo que estamos comiendo en este tiempo? ¿Estás comiendo a Cristo? ¿O estás comiendo esas mezclas que tú hablabas, amor? Que no te dejan ver, que no te dejan avanzar. Porque cada vez que tú comes a Cristo, inevitablemente, eso va a ser manifestado. Va a haber una experiencia y la gente va a poder ver a Cristo a través de tu vida. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Cuántos quieren manifestar a Cristo? A ver, levanta tu mano. Qué pena que no los podemos ver, pero decláralo. Quiero manifestar al Señor. Quiero manifestar a Cristo. No quiero manifestar mi carne. No quiero ser piedra de tropiezo para los que vienen. Y hay 3 procesos que experimentamos en nuestro llamado en Cristo. Y ahí en Mateo 26:26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Primero, joven amado, Él nos tomó. Él nos llamó, Él nos escogió. Desde antes que fuera formado en el vientre de tu madre, el Señor te apartó. Somos privilegiados porque el Señor nos tomó, nos apartó y Cristo nos llamó con llamamiento celestial, un llamamiento santo. Amado joven, no estamos para perder el tiempo, entender que fuimos llamados. Él te tomó, dice que tomó el pan, dice, y Él nos bendice. Dice que tomó el pan y bendijo. O sea, Cristo nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tienes todo. Tienes todo lo que necesitas. Estás bendecido. Estás bendecido por el Padre. Y dice que también cuando bendijo el pan, también lo partió y lo repartió. Él nos reparte, amado joven. Cristo quiere que seamos la expresión de su gloria. Por eso que hay tantos hijos en todas partes del mundo. Yo no sé cuántos están dispuestos a decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, preparado, preparada, Señor, para hacer tu voluntad, no la mía. Negar nuestro yo, negarnos a lo que nosotros queremos y poder entender que Él nos está repartiendo para hacer la luz, para hacer la sal de este mundo, para alumbrar donde hay tinieblas, para poder entender que esta cultura que se está levantando en el mundo, ese sistema que se está levantando para gobernar, tú eres esa luz para alumbrar y manifestar al Cristo que portas.
Dice que ellos celebraron la cena del Señor, los discípulos comían a Cristo, estaban allí con el Maestro, y nosotros debemos entender que estamos acá para repartir, para compartir e impartir la vida de Cristo en otros jóvenes, en otras familias, porque yo no quiero enfocarme solamente en los jóvenes, porque Dios te puede usar a ti, señorita, joven que estás allí, para poder ganar a una familia, Amén. para poder traerla a Cristo, para Así poder es. manifestar su gloria, Amén. para poder manifestar y que puedas orar por ello y haber sanidad en ese hogar o en esa persona, decirle, Señor, Así aquí es. estoy. Necesitamos, jóvenes, compartir al Cristo que nos ha sido dado. Yo no Amén. sé cuántos pueden decirle, Señor, yo quiero compartir al Cristo que me ha sido dado, que vive dentro de mi vida. Y dice que las oraciones también estaban allí, en los apóstoles, lo que ellos hablaban. La oración es la comunión, amada iglesia, amado joven, que llegamos a tener con el Señor, con Cristo. Y el fruto que obtenemos de esta, Romanos 8:25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Santo. ¿Verdad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, la oración del nuevo pacto, amado joven, es la necesidad del Espíritu. Es orar y tener comunión con su Creador. Orar, y acá cuando habla, acá la palabra dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Cuántos son impacientes? ¿A cuántos les gustan las cosas rápido? Es que se demora. No, acá dice con paciencia, el fruto del Espíritu. Así es. ¿Verdad? Entonces debemos entender esto, que la oración del nuevo pacto es justamente la necesidad del Espíritu, es orar y tener comunión con su Creador. Número 2, la verdadera oración no es la que nosotros hacemos, sino la que Él hace en nosotros. Así es. Hágase tu voluntad, no la mía. Señor, en esta hora, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Es negarnos a nuestra propia voluntad, joven. ¿Estás dispuesto a negar tu voluntad? Porque muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, y no estar involucrado Cristo allí. Así es. Pero debemos entender que el Señor quiere que se haga su voluntad. Así es. La oración también, número 3, es para que podamos ser direccionados a su voluntad. Sí. Justamente lo que recién hablaba. Direccionados a su voluntad. No a la tuya, no a tu manera, no a tu forma. Así es. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces nos cuesta negarnos. Así es. Nos cuesta renunciar a lo que queremos. Pero cuando entendemos la importancia de la oración, que el Espíritu también intercede por nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entendemos también que es importante que el Señor nos direccione para poder hacer su voluntad. Número 4, todo lo que pidamos creyendo en oración, eso recibiremos. Así es. ¿Cuántos están dispuestos a creer? Amén. Aunque no veas nada en el momento, vuelvo a reiterar esto, la paciencia. Señor, yo oro, te pido, intercedo, Señor, y persevero en esa oración, creyendo que lo vamos a recibir. Así es. Cree por lo cual estás orando y lo vas a recibir. Amén. Número 5, la correcta oración matará algo de nosotros para que algo de Él sea manifestado. Y esto a nadie nos gusta. Así es. Siempre la correcta oración al Padre va a matar algo de nosotros. Algo que tú allí no quieres dejar. Pero cuando eres direccionado por el Señor, amado joven, amada señorita, hermano que estás allí viendo, siempre
hay que negarnos a lo que nosotros queremos. Hay cosas que debemos dejar, renunciar, para que Él sea manifestado, amén, para que Él sea glorificado, amén, para que la gente pueda ver al Cristo que portamos, tú y yo, y poder ser luz donde quiera que estén y que sean enviados. Hay gente de Australia, de Suecia, de toda Europa, de Estados Unidos, de acá de Chile. Pero para eso, amado joven, tienes que negar tu voluntad. Así es. Para que su voluntad se haga en la tuya. Así es. Yo no sé si alcanzamos a tocar, amor, algunos puntos de esto. No, vamos a orar. Amén. Estamos en el tiempo. Esta convención está empezando recién. Estamos dando un inicio, una introducción. Y es importante entender hacia dónde apunta esta palabra que estamos compartiendo. La contracultura es el evangelio del reino de Dios. Es Cristo mismo siendo manifestado en nosotros, y entender, como decías tú, cómo la iglesia primitiva trabajó con esta cultura de reino. Así es. Perseveraban en la palabra, perseveraban no en un mensaje bíblico, sino en aprender a Cristo, en experimentar a Cristo. Disfrutar a Cristo. 2, permanecían en la común unión, en la unidad del Espíritu. El daño más grande que ha sufrido la iglesia en el tiempo ha sido las divisiones. Así es. Dice que un pueblo dividido no permanece. Necesitamos regresar a la unidad del cuerpo. Tú necesitas el cuerpo te necesita a ti. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que Dios manifiesta lo hace a través de su cuerpo. Así es. El cuerpo tiene la capacidad de sanar al cuerpo y también de edificar al cuerpo. 3, el partimiento del pan. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Amén. Este es el propósito eterno de Dios. El Cristo impartido, el Cristo que disfrutamos, el Cristo que crece en nosotros y el Cristo que anhela ser manifestado. Amén. Y también las oraciones. Y tú tocaste algo muy importante para que podamos orar, el tema de la voluntad de Dios. Esto fue algo que el Señor les enseñó incluso a los discípulos cuando les enseñó a orar. Venga tu reino, venga tu cultura, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y para que se manifieste la voluntad de Dios, no pueden coexistir dos voluntades. Tiene que morir una. O sea, no puede manifestarse su voluntad si todavía tú quieres manifestar la tuya. Una de las dos voluntades tiene que negarse. Tienes que negar tu voluntad para que se haga su voluntad. Ese es el principio divino. Por eso la oración, no solamente lo que tú esperas recibir del Señor, sino lo que Él espera también recibir de ti. Es una oración. Por eso Romanos capítulo 2, verso 28 dice, no es la alabanza que viene de los hombres, sino la alabanza que proviene de Dios. Es el Cristo en nosotros. Dejar de lidiar, dejar de luchar con Dios, de decir, Señor, nos rendimos. Así es. En esta hora nos rendimos a tu voluntad. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, joven. Y yo quiero terminar en esto. Nosotros no aceptamos a Dios. Nosotros somos aceptos en el amado. Amén. Lo único que podemos hacer es rendirnos delante de Él. Sí, Señor. Cuando tú quieres aceptar algo de Dios, lo que estás haciendo es condicionando a Dios en tu vida. Tú no puedes condicionar a Dios. Tú te rindes al Señor y tú lo recibes a Él. Recibes todo lo que viene del Señor. Amén. Y en esta hora queremos orar. Vamos a orar. Amén. Porque declaramos que en esta convención somos aceptos en el amado. Sí, Señor. Para que Él pueda comenzar una vez más a construir, a edificar en nosotros, a establecer su cultura de reino. Sí, ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a practicar algo en tu vida y lo haces constantemente, todo lo que tú practicas y lo haces constantemente como un hábito, termina transformándose en una cultura. Cuando tú comienzas a vivir, a experimentar a Cristo, a practicar a Cristo todos los días, a vivir en su voluntad, todo esto se hará real en ti. Amén. Y lo que tú vas a hacer los próximos días, no
estar esperando solo que Dios haga algo, sino que todo lo que Dios va a ser natural o naturalmente divino, manifiesto a través de tu vida. Amén. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte, por favor, que inclines tu rostro, porque yo declaro que estos días se levanta una iglesia. Los jóvenes somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de la iglesia gloriosa de Cristo. Y yo declaro que estos días se levanta una generación contra cultura. Amén. Una generación con la cultura del reino. Amén. Y que todo lo que ha querido invalidar la palabra de Cristo en tu vida, estos días comienza a caer. Ahí donde estás, Señor. donde tú te encuentras, levanta tus manos, vamos a orar. Amén. Vamos a orar, vamos a comenzar estableciendo un rompimiento divino. Porque cuántas cosas se ha levantado en nuestra generación que llamamos bueno, pero que Dios dice no es bueno. Cuántas cosas se ha levantado en nuestra generación de jóvenes que hemos permitido, que hemos aceptado como algo normal. Y Dios dice, es justamente lo que yo aborrezco. Es justamente lo que yo quiero quitar de la mente de esta generación de reino. Porque hay principios divinos que necesitan ser establecidos en ti, principios divinos que necesitan ser establecidos en tu espíritu para que tú puedas caminar en toda verdad y en toda justicia. Por eso el apóstol Pablo dice, ser lleno del Espíritu, ser lleno de la vida, para que andéis en la vida del Espíritu. Esto es presente continuo en ti. Ahí donde estás, comienza a orar juntamente conmigo esta oración. Padre, gracias. Gracias te damos, gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por toda esta, Señor, cantidad y generación de jóvenes que están conectados en esta hora y aquellos que van a escuchar esta palabra. Gracias, Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, tu visión, tu misión, tu cultura de reino permanece para siempre, Señor. Y aunque vemos que la maldad sobreabunda en el mundo, dice tu palabra que hay una promesa, va a sobreabundar la gracia. Amén. Y la gracia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, ese Cristo que quiere ser despertado, que quiere despertar nuestro espíritu, que quiere despertar nuestras vidas, Señor, para que podamos ser los instrumentos divinos para regar el mundo, Señor, con la palabra del Evangelio. Tu palabra dice en el libro de Esdras que tú despertaste el espíritu de Ciro, un rey que no era del linaje de Israel, pero tú despertaste el espíritu de Ciro. Señor, yo declaro que tú despiertas nuestros espíritus estos días, que algo mayor se comienza a desatar en esta generación. Dice que tú despertaste el espíritu de Ciro y Ciro dijo, Dios me habló, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que Él me ha dado todas las cosas y que todas las cosas que Él me ha dado son para que yo edifique la casa del Señor. Yo profetizo en tu vida esto. Dios comienza a hablar estos días a tu mente, a tu espíritu. Dios comienza a revelar sus planes en ti. Dios comienza a despertar tu espíritu en el hablar de su espíritu a tu espíritu y que Dios comienza a mostrar en ti todo lo que Él ha puesto en tu vida, todo lo que Él ya ha desatado, todas las capacidades que Él ya ha puesto dentro de ti y Él comienza a direccionarte para que seas tú el instrumento para edificar la casa del Señor. Necesitamos una generación de jóvenes edificadores, necesitamos que se levante una generación de jóvenes contra cultura que abrazan la palabra del Señor, que abrazan su llamado, que le creen a Dios por grandes cosas y que comienzan a ser direccionados por su espíritu
Espíritu para edificar a esta generación, para preparar y formar a las próximas generaciones que vendrán. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que tú eres ese joven, que tú eres esa generación, que tú eres ese líder, ese ministro de Dios, que Dios levanta con un llamado a servir a su generación y ser un instrumento impulsor del Evangelio de Cristo. Oh, dale gracias al Señor por un momento. Dale gracias, dale gracias. Dile: Señor, yo renuncio a todo lo que la cultura ha querido permear en mi vida. Yo renuncio, yo abrazo tu palabra, yo abrazo tu revelación, yo abrazo tu vida, Señor, yo abrazo tu voluntad y me preparo estos días para lo que tú quieras hacer en mi vida. Me rindo a ti. Vamos, dile al Señor: me rindo a ti, me rindo estos días y me dejo formar, me dejo preparar por ti, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Gracias, 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 gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias. Yo declaro que el Evangelio de Cristo, que el llamado del Señor, que el ministerio que Dios te ha dado se va a transformar en tu estilo de vida. Tú vas a vivir por el Evangelio de Cristo. No vas a vivir apoyado en una carrera universitaria, en unos estudios, en una profesión o en algo que tú esperas recibir de la vida, sino todo lo que tú esperas recibir de Cristo. Eso será tu más grande fundamento, tu llamado en el Señor, y todo lo que Dios hará en tu vida será tu dirección, será tu forma de vivir los próximos años. Amén. Recíbelo en tu espíritu, recíbelo en tu espíritu. Se levantan los edificadores de la casa del Señor estos próximos días. Oh, gracias, gracias te damos, te honramos. Toda la gloria sea para ti, toda la gloria sea para ti. Gracias, Señor, por estos 10 años. Pero no son 10 años donde se termina una etapa, sino 10 años que nos dan testimonio de lo que tú pudiste hacer y de lo que vas a hacer los próximos años que vendrán por delante, porque esto no ha terminado, esto continúa, esto sigue, esto avanza hasta que toda la tierra sea llena de la gloria y del conocimiento del Señor. Gracias te damos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.